Agradecemos a los organizadores del octavo Congreso sobre Matemática Educativa en el 2022, que es un evento que promueve el intercambio académico y las discusiones sobre los diversos aspectos relacionados con las matemáticas. En esta ocasión les presentamos al maestro Jorge Óscar Ruquet Alvarado y su servidora, la doctora Edith Ariza Gómez, los resultados de la investigación denominada Una mirada de las percepciones y actitudes de los docentes sobre la educación virtual, que estamos desarrollando en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco. Desde el 2019, en el ambiente educativo a nivel nacional e internacional, se realizó casi de manera inmediata el tránsito de una educación presencial a una virtual, debido a la necesidad de aislamiento social provocada por el COVID-19. Y en sus estudios, García y Santana, en el 2021, documentan algunas acciones que se realizaron al respecto. Tanto los docentes como los estudiantes salieron de su zona de confort y a pesar del poco conocimiento sobre lo que ofrecen las nuevas tecnologías de información y comunicación para apoyar y complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje, poco a poco fueron construyendo ambientes virtuales de diferente índole. En nuestra investigación, con el fin de analizar las percepciones y actitudes de los docentes, se analizaron los comentarios de aquellos académicos que participaron en las sesiones de webinarios ofrecidos por la Coordinación de Docencia de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco en el 2021. Para clasificar las participaciones se utiliza el modelo de idoneidad didáctica propuesto por Godino en el 2016. Las dimensiones de análisis son la epistémica, donde se reúnen los elementos teóricos y prácticos de las disciplinas; la cognitiva, donde se incluyen los modelos educativos, los roles del docente, del estudiante y las estrategias de enseñanza-aprendizaje; la interaccional, que señala las diversas formas de comunicación empleadas; la mediacional, que indica los medios utilizados en el aula presencial y virtual; la afectiva, que presenta los valores y actitudes empleados en el ambiente educativo; y la ecológica, que señala los diferentes aspectos que están en el entorno educativo, como la institución, planes de estudio y las demandas sociales. Dentro de los resultados sobre el estudio de la educación, predominan en los comentarios de los docentes los elementos correspondientes a la dimensión mediacional con el 32%, ecológica con el 27.9% y cognitiva con el 21.1%. En la dimensión mediacional, los principales comentarios son sobre el desarrollo de contenidos multimedia, el uso de simuladores y tecnologías, las sesiones de Zoom, la enseñanza a distancia y uso de Envía, el uso de herramientas de información y comunicación y combinar la modalidad presencial con la remota. En la dimensión ecológica se menciona el sistema modular, el recambio generacional, la formación de profesores, las demandas sociales y el plan y los programas de estudio. En la dimensión afectiva, la empatía con las comunidades virtuales, aspectos valorativos y éticos como ser comprensivos, flexibles, la capacidad de transformación, actitud rígida al cambio, la creatividad, estudiantes críticos, innovadores, el compromiso, seriedad, responsabilidad y finalmente la vida familiar de los estudiantes. Sobre el tránsito de la educación presencial a la virtual, predominan los elementos correspondientes a la dimensión mediacional con el 42.4%, afectiva 14.6% y cognitiva 13.9%. Sobre la dimensión mediacional, los docentes mencionan el uso de Zoom, plataformas como Envía y Moodle, el uso de materiales, videos, notas y además el uso de software especializado, Internet, WhatsApp y correo electrónico.
En la dimensión afectiva se menciona la motivación, interés, ser responsable, comprometido y creativo. La tolerancia, empatía, solidaridad, flexibilidad, la necesidad de apoyo psicológico y que la virtualidad es agotadora y provoca estrés. En la dimensión cognitiva se señala la autoevaluación, actualización docente, solución de problemas, búsqueda de información, investigación, ejercicios, reflexión, estrategias, autoaprendizaje, marcos referenciales, teorías didácticas y trabajo en equipo. Sobre el rol del docente se preguntó cómo se sintieron ante la necesidad de tener que migrar la práctica docente a la educación remota, y en las respuestas predominan los elementos correspondientes a la dimensión afectiva con el 40.3%, mediacional con el 29.5% y cognitiva con el 15.8%. En la afectiva se mencionaron el pánico, estrés, nervios, dificultad, temor, inseguridad y angustia, incertidumbre, ser caótica, el reto, el cambio y la responsabilidad. Mientras que en la mediacional, el uso de tecnologías, de envía, Zoom, chat, foros, videos, simulaciones y aulas virtuales. Sobre el rol del docente y la pregunta sobre las estrategias metodológicas que han sido más efectivas en la educación remota, predominan los elementos correspondientes a la dimensión mediacional con el 54.7%, cognitiva con el 18.7% e interaccional con el 11.3%. En la dimensión mediacional se menciona el uso de TICs, plataformas, aulas virtuales, videos, documentales, animaciones, simuladores y la biblioteca virtual, también laboratorios virtuales, materiales didácticos y objetos de aprendizaje. En la cognitiva, investigar, realizar prácticas, promover la metacognición, propiciar ser gestor de su aprendizaje, realizar ejercicios, tareas, lecturas, trabajo semanal, exposiciones, conferencias y promover la reflexión crítica. También sobre el rol del docente en la pregunta ¿qué prácticas llevarías a cabo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la educación remota? Predominan los elementos correspondientes a la dimensión mediacional con el 34.6%, cognitiva 26.9% e interaccional con el 17.3%. En la dimensión mediacional, el uso de TICs, videos, materiales didácticos, promoción de prácticas clínicas, forma sincrónica y asincrónica, la utilización de la simulación, uso de películas, foros y WhatsApp, mapas conceptuales, libros, artículos, exposiciones y escritos. En la cognitiva, la investigación, el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje, la didáctica, el sistema modular, la promoción de habilidades, competencias, la atención, el uso de rúbricas, cuestionarios, material didáctico y prácticas de campo. Sobre el rol del docente y la pregunta ¿qué estrategias utilizas para llevar a cabo la flexibilidad y la inclusión en los estudiantes en la modalidad remota? Predominan los elementos correspondientes a la dimensión mediacional con el 25.6%, a la afectiva con el 25.6% y la interaccional con el 20.8%. Sobre la dimensión mediacional se menciona la promoción de estrategias cognitivas, el uso de mapas conceptuales, lluvia de ideas y gráficos, la evaluación diagnóstica, presentación y grabar sesiones, la combinación de clases sincrónicas y asincrónicas y el uso de plataformas, chat y WhatsApp. En la dimensión afectiva, la motivación,
los acuerdos, ser flexible, colaborar, el respeto del tiempo, confianza, comprensión, cooperación, cordialidad, tolerancia, sinceridad, honestidad y responsabilidad. Sobre el rol del estudiante se hace la pregunta: ¿crees que con las nuevas interacciones que tienen los estudiantes se puede favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje? Y se encontró que predominan los elementos correspondientes a la dimensión mediacional con el 25.5%, interaccional con el 20.5% y cognitiva con el 20.5%. En la dimensión mediacional se mencionan las tecnologías, plataformas, uso de mapas mentales y herramientas, las redes sociales, combinación de clases sincrónicas y asincrónicas, la exposición, tareas, lecturas, resumen, ensayo y videos. También los tutoriales, material didáctico y bibliografía. En la dimensión interaccional, la gestión de tiempo, los horarios de trabajo, el acompañamiento, combinación de trabajo en equipo con la forma individual, la comunicación, resolver dudas, propiciar discusiones, comunicación con otros investigadores y la participación activa y la interacción. Sobre el rol del estudiante, a la pregunta ¿cómo fue tu experiencia como estudiante con las formas de enseñar de los docentes?, predominan los elementos correspondientes a la dimensión cognitiva, el 28.6%, mediacional con el 19.4% y afectiva con el 18.9%. En la cognitiva se mencionan elementos de memorizar contra integrar información, la transmisión, la docencia rígida, el proceso de aprendizaje, la comprensión, aprender a aprender, el autoaprendizaje, evaluar y tener conciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y ser reflexivo. Mientras que en la mediacional, el uso de tecnologías, libros, lecturas, apuntes, prácticas, el lenguaje escrito, la investigación, los ejercicios, las experiencias, las guías, los juegos, cuestionarios, plantear preguntas y la discusión. Sobre el rol del estudiante y la pregunta ¿qué propondrías para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo con el uso de las tecnologías en el sistema modular? Predominan los elementos correspondientes a la dimensión interaccional con el 25.9%, cognitiva 20.3% y mediacional con el 18.9%. En la interaccional se mencionan la convivencia, la autoevaluación y además la necesidad de interactuar y realizar presentaciones. En la cognitiva, ser orientadores, utilizar técnicas de enseñanza, promover el aprendizaje significativo y el uso de estrategias de enseñanza, aprendizaje y de intervención. Además, la planeación didáctica, distinguir entre evaluación y calificación y contrastar el modelo educativo tradicional con otros modelos. Conclusiones. Al analizar las percepciones de los docentes sobre el sentido de la educación, se presentan tres momentos. En el primero se encuentra que tanto docentes como estudiantes se centraron en conocer y aplicar el uso de los medios de información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje para trasladar la docencia presencial a un ambiente virtual que corresponde a la dimensión mediacional. En el segundo, se dan a la tarea de analizar los elementos del entorno académico definidos por la institución como misión, visión, el sistema modular y la forma de abordarlo de manera virtual con las herramientas necesarias para implementarlo, que corresponde a la dimensión ecológica. Finalmente, inician la reflexión sobre los modelos educativos y estrategias didácticas necesarias para orientar el aprendizaje significativo de los estudiantes, que corresponde a la dimensión cognitiva.
Sobre el rol del docente se menciona que se dio un peso a los elementos afectivos para adecuar un cambio en el rol del docente presencial al virtual. Al principio se presentaron situaciones de nerviosismo, temor, inseguridad, incertidumbre y hasta pánico por la premura de implementar la docencia virtual, que corresponde a la dimensión afectiva. Existía inseguridad por no dominar el uso de nuevas tecnologías para establecer una buena comunicación e interacción con los estudiantes, que corresponde a la dimensión interaccional. Sobre el rol del estudiante se observa que los docentes requieren que sean comprometidos, motivados, críticos y artífices de su propio aprendizaje, que corresponde a la dimensión afectiva. Se puede concluir que el tiempo de pandemia provocó la reflexión tanto de los docentes como de los estudiantes acerca de los aspectos relacionados con el ambiente educativo y su función social, que corresponde a la dimensión ecológica. Sobre la educación remota, se señala que lo que más causó problemas para esta transición fue el desconocimiento de los elementos tecnológicos tales como el uso de plataformas educativas como Envía y Moodle y la aplicación de software especializado. Se inició con el uso del correo electrónico como forma de comunicación y del Zoom para trasladar la docencia que se realiza de manera cotidiana en el aula a un ambiente virtual.